hablando el día de hoy del origen de la ecología de paisaje como ciencia, de la evolución del paisaje, cómo fueron evolucionando los paisajes a nivel mundial desde tiempos pasados, que se conocían más los paisajes naturales, hasta lo que hoy conocemos como los paisajes humanizados, la estructura actual del paisaje. Vamos a hablar un poco de preferencias paisajísticas sociales desde la visión de un autor que es Otero. Vamos a hablar un poco de la construcción ecológica del paisaje y vamos a hablar de las teorías de origen del paisaje. Hoy le voy a estar mostrando algunas adaptaciones del entorno para la comprensión de lo que son los paisajes humanizados, de cómo los seres humanos utilizamos nuestro ambiente, nuestro entorno para nuestros diferentes usos y necesidades que surgen a medida del paso del tiempo. Entonces, hablando un poco del concepto de ecología del paisaje, de esta rama de la ecología, se dan tres etapas de cómo va dándose la progresión de los enfoques y de las formas de ver el paisaje desde esta ciencia que es la ecología del paisaje. En un primer momento, esta ciencia, esta área de estudio dentro de la ecología, tenía mucho el concepto de lo que se conoce como la autoecología, en donde el objeto de estudio eran los individuos con el ambiente y se estudiaba un poco el contexto del paisaje desde problemas de carácter más bien demográficos, muy relacionados con ese concepto histórico original que seguramente ustedes también ya leyeron en el material de Marosi, de el paisaje desde el punto de vista de la geografía. Ese era el inicio de la ecología del paisaje desde la autoecología. Luego viene la evolución hacia la cinecología, que busca más ya un abordaje de la parte estructural y del funcionamiento de las comunidades. Entonces, desde ver netamente la relación entre los individuos y el medio en el que vive, también se ve la estructura y el funcionamiento de la comunidad, es decir, cómo son esas interrelaciones entre los individuos y nuevamente estas interrelaciones con el medio. Y ya actualmente hablamos del concepto del estudio de los ecosistemas, en donde desde la visión del paisaje se analizan flujos de materia y energía. Esto ustedes recordarán con nuestro concepto también de ecología del cual hablamos la clase anterior. Y el concepto del ecosistema ya se adopta desde una visión de que el mismo está compuesto por interacciones complejas. De ahí que se le llama una máquina de interacciones complejas, que era una de las primeras definiciones que se le daba a los ecosistemas. Entonces fueron un poco los diferentes pasos históricos del estudio de la ecología del paisaje. El primer, digamos, investigador que utiliza el concepto de la ecología del paisaje en sí fue Troll. En el año 1939 ya tenemos estudios previos que trabajaban con este enfoque de paisaje, pero el primer estudio que presenta el nombre ecología del paisaje fue Troll. Y él específicamente ya combinó estos conceptos de la geografía, de las estructuras espaciales y el concepto de la ecología de los procesos ecológicos. Entonces, él define en sus inicios que la primera representación del paisaje tenía que ser cartográfica, muy asociado a ese concepto de geografía. Entonces, ¿cómo nosotros representamos un paisaje? ¿Cómo nosotros simbolizamos un paisaje? Desde el uso de la cartografía, desde el uso de los mapas. Por eso que hoy en día se relaciona mucho todo lo que es la ecología del paisaje con la elaboración de mapas temáticos. ¿Y qué dice Troll? Que ecología del paisaje busca identificar para un territorio cuáles son sus unidades ecológicas y cuáles son sus unidades espaciales. Y explica que las unidades ecológicas son aquellas zonas o áreas que tienen características ecológicas comunes, que pueden ser
características del suelo, características climáticas, la flora, la fauna, y que comparten un espacio determinado. De este primer concepto de troll nace un concepto que hasta hoy en día nosotros utilizamos, que es el ecotopo. Y no es lo mismo, y acá vamos a recordar un concepto que habíamos estudiado en ecología y ambiente, que era el ecotono. Y seguramente ustedes recordarán el ecotono como aquella zona de transición entre dos ecosistemas o dos ecorregiones distintas. El ecotopo es una unidad ecológica, es un sitio que tiene características ecológicas particulares que está definido espacialmente. Entonces aquí lo más importante a tener en cuenta en este concepto es que esas características ecológicas tienen que responder a un espacio determinado. Y este ecotopo se estudia en dos niveles, de acuerdo a la propuesta de este investigador. Un primer nivel, que es el estudio del seno del ecotopo o del ecosistema local, que es cuando uno hace la descripción de aquellas características propias de ese ecotopo, cuáles son sus características, cuáles son sus condiciones climáticas, cuál es su flora, cuál es su fauna. Ese es el primer nivel de estudio del ecotopo, que es lo que ustedes van a realizar cuando hagan las características o la identificación de características de unidades ambientales que tienen propuesta en la práctica. Y un segundo nivel de estudio del ecotopo ya es identificar cómo se articulan, cómo se relacionan estos ecotopos con otros para crear una integración espacial. ¿Qué sería el segundo nivel de estudio? Sería identificar, tener bien claras cuáles son las características de mi ecotopo. Llamémosle a mi ecotopo una zona que se encuentra en un área del Vaapa, y cómo se relaciona ese ecotopo con la selva central, que es una ecorregión que está adyacente, que está pegada a él. Cómo se da la integración espacial, cómo se da ese cambio espacial desde el Vaapa a la selva central. Es un cambio abrupto, es un cambio que se da de manera más degradativa o hay una mayor conectividad. Eso es el segundo nivel de estudio de la visión del ecotopo. Y teniendo en cuenta que esta integración espacial hoy en día va a estar muy influenciada por las actividades antrópicas. Ya no va a ser ver si la transición natural entre ese ecosistema y el que está adyacente, o entre ese ecotopo y el ecotopo que se le pega o el que está al lado, no solo la transición natural, sino la transición antropizada, es decir, que realizó el ser humano, que puede indicar un cambio muy abrupto en algunos casos entre un ecotopo y otro. Y esto se ve mucho cuando yo tengo un área protegida y en el límite, al lado del área protegida, tengo una plantación. O al lado mismo del área protegida, tengo una actividad antropizada de elevada carga, un área de extracción minera, por ejemplo. En esos casos, la transición espacial es muy abrupta o bien diferenciada. Y en otros casos, no tanto, sino que es más degradativa, le llamamos. ¿Cómo fue evolucionando el paisaje? Aquí es importante recordar que uno de los elementos claves de la evolución del paisaje somos nosotros. O sea, es el factor humano. Todo lo que fue el proceso de la humanización y la modificación del paisaje está relacionado con las actividades antrópicas, y también está muy relacionado con eventos climáticos o otros procesos de cambios climáticos que se llevaron a cabo. Recordando aquí, un poco para no confundirnos, que hoy en día estamos viviendo, se conoce una problemática ambiental que lleva el nombre de cambio climático, pero estos cambios, o el que vivimos ahora, no es el único que vivió la Tierra. La Tierra ya vivió cambios climáticos naturales anteriormente, como épocas de deshielo, épocas de glaciación. La característica que tiene el que estamos viviendo ahora es que se está acelerando
por las diferentes actividades antrópicas que colaboran a que este cambio se dé de manera más rápida. Entonces, haciendo esa aclaración. Entonces, ¿cómo fueron cambiando estos paisajes por las actividades humanas y por los eventos climáticos? Es así que se conoce un periodo cero, o se le llama un periodo cero en el paisaje, cuando empiezan las actividades humanas desde el punto de vista cultural. ¿Qué sería actividades humanas desde el punto de vista cultural? Serían esos primeros momentos en donde los seres humanos empiezan a crear y a construir sociedad. Es decir, viven en grupos un poco más grandes de los que anteriormente vivían, que eran núcleos familiares, donde eran principalmente de actividades nómadas, y empiezan a realizar actividades sedentarias, como la agricultura, como la domesticación de animales, que se empiezan a construir las primeras ciudades, primeros palacitos, empiezan a usar el agua. Eso es lo que se conoce como el periodo cero del paisaje. Considerando esa época, aproximadamente 20.000 años antes de Cristo, se cree que hubo un periodo de interglaciaciones en donde después de una gran glaciación empieza nuevamente a formarse suelo y habilitarse suelo, y se da una reconquista de nuevas especies vegetales. Es decir, el banco de semillas que quedó de alguna manera afectado por esa glaciación, en este periodo empieza a resurgir o a crear nuevamente estas formaciones vegetales. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a ver un poco más antiguamente. Si nos vamos a una época más antigua, vamos a empezar desde lo más antiguo hasta los más nuevos. Inicialmente, el ser humano, ya habíamos hablado, era de carácter nómada, entonces no tenía tanto impacto en el paisaje hasta el momento en que empieza a construir ciudades. En esas épocas anteriores, que es lo que vemos como 2 millones de años antes de Cristo, los principales impactos al paisaje eran esas características climáticas, es decir, esos cambios entre el frío o un periodo de frío, un periodo de glaciación y un periodo de desglaciación. Entonces, de ahí que se habla de un periodo aproximadamente de 500.000 años, donde el ser humano era cazador, recolector, realizó algunas deforestaciones, como las deforestaciones del Neolítico. Las pérdidas de bosques o de masas eran muy puntuales. El ser humano todavía no modificaba mucho el paisaje. Empezó a construir esas primeras viviendas, pero los principales cambios eran los cambios producidos por las actividades climáticas. Ya cuando termina o ya no se producen eventos climáticos de gran catástrofe a escala mundial, empieza a ser modificado el paisaje principalmente por las actividades antrópicas. Y estas actividades antrópicas principalmente se dan cuando el ser humano ya empieza a realizar, como habíamos hablado, esas actividades de domesticación del ganado y también actividades del tipo agrícola, como la construcción de ciudades o el asentamiento y la creación de urbes. Después viene en esta imagen, y me parece muy representativa, que en realidad muestra un poco la evolución tecnológica, pero nos muestra que más de 50.000 generaciones nosotros fuimos cazadores recolectores, no hicimos mucha modificación en nuestro paisaje. Luego viene una fase ecológica agrícola de 400 generaciones humanas aproximadamente, donde sí ya empezamos a mostrar un importante cambio y modificación en el paisaje. Y luego viene la sociedad de la alta energía, aproximadamente 8 generaciones, y aquí se dan los mayores cambios en el paisaje con actividades antrópicas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pararon o finalizaron esas épocas de grandes eventos climáticos. En la Edad Media, ¿cuál era la configuración principal del paisaje? Si ustedes recuerdan o alguna vez vieron esas películas relacionadas con la Edad Media, había un centro, una ciudad o un feudo importante
que estaba rodeado de áreas agrícolas y áreas ganaderas, y el paisaje estaba construido de esa manera. Un poco avanzando el tiempo y con el descubrimiento sobre todo de ciertas actividades de la construcción, se empiezan a crear ciudades con mayor nivel de avance y que de tipos de construcción, y que requiere también la extracción de ciertos recursos que están presentes en el paisaje y lleva a la alteración, por ejemplo, de un cerro para extracción de piedras o extracción de ciertos elementos utilizados en las construcciones en aquellas épocas, y algunas modificaciones al paisaje para el logro de la satisfacción de ciertas necesidades humanas. Es así que se consideran como las primeras transformaciones que realizó el ser humano: el cambio de los ecosistemas forestales, los bosques, a los ecosistemas agrarios, que es cuando el ser humano pasa de la recolección al trabajo del suelo. Y aquí los principales aspectos de los paisajes que tenemos actualmente se relacionan mucho con algunos procesos de fragmentación de estos ecosistemas forestales, de expansión de tierras agrícolas, y se relaciona también con esa importancia que en ese momento tenía el bosque en la economía local. ¿Por qué? Porque el recurso forestal era utilizado también con una finalidad de vivienda, porque se utilizaba para la construcción de casas, y una finalidad de energía, porque se utilizaba como biomasa para producir energía. La estructura actual del paisaje es el resultado de toda la dinámica del pasado. Esto siempre es importante. Para poder entender el paisaje que tenemos hoy en día, tenemos que mirar el paisaje, porque proviene de la historia que tiene un sitio, un medio en particular, con la sociedad que vive en él o que vivió en él. Y como las sociedades evolucionan con lo que se conoce un equilibrio inestable con el ambiente, existen momentos en los cuales la sociedad realizó una modificación más intensiva del paisaje, y otras etapas sociales en donde se verifica un menor impacto en el uso o en la modificación de un paisaje. Entonces siempre es importante tener en cuenta que si yo voy a analizar un paisaje, la estructura de un paisaje con sus elementos, siempre tengo que mirar que es producto del pasado o del uso que una determinada sociedad le dio en el pasado. Y las actividades humanas son el principal factor de evolución del paisaje, sobre todo cuando hablamos a nivel de biosfera. Por eso que decimos que todo paisaje tiene una historia, y se debe conocer, si es posible, cuáles fueron las condiciones originales de un paisaje para poder prever su dinámica. Es decir, si yo hoy en día observo, ustedes realizan el análisis de un paisaje, deberían conocer su historia para tratar de identificar cómo va a estar evolucionando este paisaje. Y no solamente conocer su historia, conocer también la realidad, el momento presente, porque la actividad que realiza una sociedad en ese paisaje en el momento presente también puede llevar a identificar qué cambio podría tener ese paisaje. Sí, digamos su prehistoria o su historia, que justamente nos va a permitir conocer cómo llegó hasta donde está, y conocer la realidad nos va a ayudar a permitir hacia dónde podría ir ese paisaje. Y hay veces que podemos tener diversos escenarios, no solamente uno. Yo puedo conocer el escenario en función a cómo podría llegar a ser el paisaje si las actividades siguen tal cual, o puedo llegar a conocer cómo se vería el paisaje si yo modifico la intensidad de alguna de las actividades, o incluso si las elimino. De ahí la importancia cuando uno trabaja en el paisaje de lo que vamos a conocer con el nombre de escenarios, que justamente los vamos a estudiar cuando trabajemos con manejo del paisaje. Uno maneja un paisaje para tratar de modificar un escenario o tratar de llegar a un escenario favorable para las condiciones del paisaje. Estamos hablando de las condiciones ecológicas de un paisaje, o ese es nuestro interés como ingenieros ambientales. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de adaptaciones que se fueron dando en los paisajes a la luz de necesidades humanas
Este es un caso, las imágenes que ven aquí que les voy a ir explicando por partes, de una zona árida que está en Almería, España. Esto está directamente en contacto con el mar Mediterráneo. Es una zona en donde llueve aproximadamente entre 300 a 400 milímetros al año, lo que llovería en zonas de Chaco, la zona bastante árida. Como es una ciudad que lleva ya varios, digamos aproximadamente unos 800 años de historia, era una zona que como es una zona portuaria que se encuentra directamente sobre el mar y se encuentra casi en lo que sería la zona en la que termina Europa, era una zona de paso, una zona en la cual se realizaba comercio entre zonas de Asia, la parte norte de Asia, todo lo que hoy en día es la zona de Marruecos, incluso hasta áreas de Egipto, toda la zona norte de Asia, con la entrada o con el ingreso a Europa. Entonces, ¿qué adaptaciones hicieron las poblaciones? Y acá hay ejemplos que datan de adaptaciones que tienen más de 600 años. Se crearon fuertes o casas principales, que son grandes elevaciones de piedras que, como la condición geográfica era de un gran paso de personas, un gran movimiento, se buscaba evitar ataques. Entonces se construía un fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué era el fuerte? Porque no se quería que se ataque esa zona en particular o que había dentro de interés para la población que permanecía en el sitio. Unos grandes aljibes de captación de agua de lluvia. Porque como era una zona de tanto, o es una zona tan árida, muchas veces el único abastecimiento que tenían en época de sequía eran los aljibes, que retenían el agua cuando era época lluviosa. Entonces se creaba el fuerte para proteger a la ciudad de cualquier paso, cualquier ataque del enemigo y también y sobre todo para proteger lo que eran las fuentes de agua. Históricamente, entonces, ¿qué ocurre? Que la población se empieza a formar rodeando al fuerte. O sea, hay una población que está dentro del fuerte, que es la población original, y una población que se extiende por fuera o que rodea al fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde podían acceder a el principal recurso en épocas de escasez, que era el agua. Quienes también se adaptaban, además del ser humano que empieza a construir la ciudad, esa imagen que ustedes ven ahí abajo ya es eh, una mezcla entre lo que es la zona original más la zona donde ven los edificios, la zona nueva de la ciudad, quienes también se adaptaron a estas condiciones, además del ser humano, las plantas. Entonces, ¿qué empezaron a crear como fuente de adaptación las especies vegetales? Empezaron a poblar las zonas altas. ¿Por qué? Porque era donde tenía mayor disponibilidad de agua, era la zona cuando llovía, donde por primera vez eh, daba la intercepción por parte de la formación vegetal, una formación netamente de zonas áridas. Principalmente ustedes van a ver la vegetación en la parte alta, en la zona baja ya no hay vegetación, y también se adaptaron y sobrevivieron las especies vegetales que estaban cerca del cuidado humano. Y es así que en todo lo que es el costado del fuerte, además de la población vegetal característica, que son especies sobre todo de cactáceas, uno encuentra árboles que son bonsai, que tienen las raíces ya reducidas, el efecto bonsai de cítricos. Uno encuentra duraznos, uno encuentra duraznero, uno encuentra el manzano, adaptado a vivir en esa fina capa de suelo que hay rodeando todas las paredes de ese fuerte. Entonces, es un ejemplo de cómo el ser humano adapta al paisaje a sus necesidades y cómo la vegetación y cómo también los recursos naturales se ven involucrados en este proceso de adaptación. Este es otro ejemplo. Río de Janeiro, una zona húmeda, una zona de otras características. ¿Quién sabe qué están viendo en esas dos imágenes?
O sea, identifican digamos, esa formación o ese contexto que están viendo ahí. Favelas, profe. Que la vegetación subió. Sí, son favelas. No, eso es un cerro. Y es justamente para mostrarles, en este caso, cómo se da la interacción, la modificación del paisaje con la dinámica social. ¿Qué ocurre en el Brasil y en varias zonas? Este es un ejemplo nada más para que ustedes vean. Es una zona montañosa. Esta parte de Río de Janeiro, este es uno de los cerros más importantes, no es un cerro, es una de las montañas más importantes de Río de Janeiro. ¿Y qué hace la vegetación? La vegetación que ustedes están viendo ahí es propia del paisaje, o sea, es propia de la zona montañosa, esa es la vegetación natural de ese sitio. En esos lugares en donde ustedes están viendo las casas, es una zona en la cual el ser humano fue a habitar la montaña, fue a habitar un área geográfica que era natural. ¿Y por qué se da este fenómeno social? Se inició este fenómeno social de la construcción o de la generación de las favelas porque en el Brasil, cuando se empezaron a instalar estas primeras viviendas que en su inicio eran precarias, eran de poblaciones que no podían acceder a una vivienda en ese momento, se instalaban en lo que es la ladera de una montaña, porque una montaña y su ladera no es una zona pasible de impuestos por la ley brasilera. Lo mismo que ocurre con nosotros en la dinámica de los bañados. Ustedes tienen que conocer que la zona de inundación, la zona ribereña de los grandes cursos de agua, entiéndase Paraná, Paraguay, APA, Pilcomayo, son zonas no pasibles de impuestos. Entonces, uno puede vivir en ese lugar y no necesita o no va a pagar impuestos al Estado. Entonces, las personas que no tenían posibilidades en el Brasil de poder pagar un impuesto por la tierra para ubicar su vivienda, empezaron a colonizar el cerro. Empezaron a vivir en zonas de ladera de montaña. Esto en un principio era de carácter precario y luego ya fue creándose incluso una identidad, una cultura propia de estos lugares. Grandes personas han surgido de estos lugares y son dinámicas sociales de gran historia y de gran impacto en la historia del país. Lo mismo que en Paraguay podríamos hablar perfectamente de dinámicas en las zonas de los bañados. Entonces, estos son ejemplos de adaptación de los seres humanos de su paisaje conforme a las necesidades que ellos van interpretando y ellos van identificando que lo tienen. Entonces, viendo esto, vamos a hablar un poco de una propuesta de un autor que es Otero, y Otero nos presenta desde las diferentes adaptaciones que realiza el ser humano de un paisaje, cuáles son las preferencias paisajísticas de las sociedades, es decir, cuáles son aquellas principales modificaciones preferibles por la sociedad. Y él habla de un grado de preferencia que va desde un carácter de preferencia global o humanitario a un nivel individual. Es así que él dice que existen paisajes comunes a la humanidad que son de preferencia innata. Y podemos estar o no en acuerdo con lo que presenta este autor. Tal vez alguien no esté de acuerdo con su ejemplo, por ejemplo, un paisaje común a la humanidad. Pero él dice que un paisaje que es de carácter innato, preferido por cualquier persona que forma parte de la humanidad, es el recurso hídrico. Y entiéndase por recurso hídrico una formación de mar o una formación de río o una formación de arroyo. Él dice que todos los seres humanos tienen una preferencia innata hacia el paisaje que está presente o que está asociado a un recurso hídrico. Luego de esto, él dice que existen paisajes que son comunes a la sociedad y que dan un grado de preferencia cultural. Es así que hay culturas que tienen una gran afinidad, una gran
preferencia hacia zonas húmedas, otros que tienen mayor preferencia hacia zonas urbanizadas y que varían en función a la cultura propia de una sociedad. Luego ya habla de una preferencia a nivel regional que está relacionada con la familiaridad, con lo que un grupo, un colectivo está relacionado con lo que le es familiar. Podría ser una explicación lo que está diciendo Matías de que podrían asociar los recursos hídricos con la parte de fertilidad, con la parte de inicialmente de la agricultura. Podría ser una de las razones. Él no explica el por qué, solo dice que un paisaje común de preferencia para toda la humanidad es la presencia de un recurso hídrico. El paisaje regional habla un poco más de aquella preferencia, lo que le es familiar a una persona o a un grupo, a un colectivo en particular. Y finalmente ya las preferencias paisajísticas que son individuales, que van a variar de acuerdo a mis condiciones sociodemográficas y a mis condiciones económicas. Podríamos decir que cada persona tiene su propia preferencia individual paisajística. Lo que a mí me gusta con el concepto de un paisaje en el cual me gustaría ir de vacaciones o me gustaría ir a descansar, no es lo mismo que cualquiera de ustedes preferiría. Quizá coincido con alguno, quizá con otro no, pero justamente eso es a lo que Otero le llama la preferencia paisajística individual. Y este gradiente de preferencias hace que exista una gran diversidad de modificaciones del paisaje a lo largo de toda la biosfera. Y conocer las modificaciones del paisaje implica conocer a las sociedades que se desarrollan en esos paisajes y también cuáles son sus preferencias en ese paisaje. Y visto esto, vamos a empezar a hablar un poco de teorías de cómo se originaron los paisajes. Vamos a ver 4 teorías de cómo pudieron haberse originado los paisajes. No quiere decir que exista una teoría que es correcta para este paisaje o otra teoría que es incorrecta. Uno decide, uno explica la teoría que piensa que da origen al paisaje que está analizando de acuerdo a la explicación y de acuerdo a la argumentación que le dé. Las 4 teorías de las cuales vamos a hablar, la primera es la teoría de la jerarquía. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que los paisajes son complejos y en estos paisajes se desarrollan fenómenos ecológicos en una escala espacio-tiempo, es decir, en un lugar, en un tiempo dado. Entonces habla de 2 predicciones. Existe una correlación entre el espacio y el tiempo, sobre todo que aquellos fenómenos que se dan en grandes superficies se dan de manera más lenta y lo que se dan en pequeños espacios se dan de manera más rápida. O sea, hay una relación entre tiempo y espacio. Y también nos dicen que los niveles de organización ecológico se caracterizan por la velocidad de sus fenómenos. Es decir, un fenómeno que ocurre a escala de un individuo es más rápida que un fenómeno que ocurre a una escala comunidad o ecosistema. Entonces hay una relación directa entre la velocidad de un fenómeno y su nivel de organización. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos propone esta teoría. Si nosotros, por un lado, vemos en un eje de ordenadas, en el eje X, unidades de paisaje, o también podemos llamarle a esto escalas ecológicas. El árbol, que es un individuo, una red de árboles, que es una población, una región y un bioma, y en el eje de la Y vemos espacios temporales como un año, una década, un siglo y un milenio. Esta teoría, ¿qué explica, por ejemplo? Que la modificación del microclima alrededor de un individuo árbol, uno lo puede sentir, verificar en un periodo de un año. Es decir, yo puedo ver el cambio del microclima de un lugar donde se encuentra un individuo árbol en un año. Sin embargo, la dispersión de propágulos, lo que sería la dispersión de semillas para crear banco de semillas en un área,
dado por esta población de árboles, yo lo puedo ver en un periodo de una década, en 10 años, que ya es el periodo en el cual el árbol llegó a su periodo fértil, ya puede liberar semillas y puede favorecer la dispersión de sus preopaulos. Si yo analizo a una escala en una unidad de paisaje de región, a lo largo de un siglo, yo puedo ver que hubo una evolución en las estructuras agrarias. Que inicialmente había una agricultura más manual, una agricultura con uso de tracción animal y que hoy en día ya puedo verificar uso de tecnología. Y si yo quiero ver una escala mucho más amplia, como un bioma, a una escala temporal como un milenio, puedo verificar evoluciones en los paisajes sin intervención del ser humano. Y acá es importante recordar que las principales evoluciones que se dieron en los paisajes que fueron de carácter natural requirieron periodos largos de tiempo. No existe un cambio en la estructura de un paisaje que se haya dado en 2 años por acción de la propia naturaleza. Lleva recuperar o realizar cambios que sean estructurales y permanentes en el paisaje mucho periodo de tiempo. Por eso que cuando hablamos de la búsqueda de la recuperación o de la restauración de un ecosistema, no ni siquiera un paisaje, de un ecosistema, decimos que necesitamos tiempo y necesitamos paciencia para poder verificar efectivamente los cambios y que los primeros que se ven son estructurales y los últimos que se ven van a ser los funcionales, porque son los que requieren más tiempo para que los podamos visualizar. Y si vemos en este ejemplo cómo se da la velocidad del funcionamiento de los procesos ecológicos, un individuo se puede desplazar en un día, pero ya la colonización de un paisaje se puede dar en una década, y la extensión de un área geográfica podría necesitar mayor cantidad de tiempo, como un siglo, por ejemplo. Entonces, las escalas de tiempo también están relacionadas con estas diferentes escalas ecológicas. Eso es para recordar lo que nos expresa la teoría de la jerarquía. ¿Cuáles son las jerarquías? Son esos niveles de organizaciones ecológicos y la relación espacio y tiempo. Esa es una de las teorías que explica cómo nacieron los paisajes. Otra teoría que explica cómo pudieron haber nacido los paisajes es lo que se conoce como la teoría de la física de los sistemas complejos. Esta teoría nos dice de que existen aún en el mundo ecológico algunos fenómenos que no obedecen a las leyes de la física y que no se pueden predecir. Es decir, esta teoría hoy en día no se utiliza ya mucho esta teoría porque se llegó a descubrir que muchos de los eventos que en su momento no tuvieron explicación sí pueden ser predecidos y sí tienen una fundamentación física, pero esta es una de las teorías también para explicar ciertos paisajes que en su momento no tenían todavía una explicación desde la visión ecológica y desde la visión física. Otra teoría, y una bastante utilizada en el medio de la ecología del paisaje, es la teoría biogeográfica de islas. Y cuando hablamos del concepto de islas, no solamente hablamos de un pedazo de tierra que está inmerso en toda una masa de agua. No, el concepto de isla está asociado a un área con características particulares que está inserta en otra área que tiene características diferentes. Es como decir, tengo un remanente de bosque del Bapa rodeado de plantaciones de soja, entonces ese remanente boscoso, que puede ser un área de reserva, eso también es una isla, bajo el concepto de la teoría biogeográfica de islas. ¿Cómo explica esta teoría el origen de los paisajes? Lo explica a partir del concepto de la riqueza específica, que se refiere al número de especies, tanto de flora como de fauna de una comunidad, y dice que esta riqueza va a estar en función del parámetro espacial, que es la superficie que tiene la isla, es decir, qué tan grande es esa isla y qué tan distante está esa isla al continente. ¿Y cuál sería el concepto del continente? Otra formación con esa misma característica.
El concepto de la teoría biogeográfica de islas se utiliza mucho para las propuestas de corredores biológicos, porque ¿qué buscan los corredores biológicos? Buscan conectar áreas de fragmentos, buscan conectar parches, como lo vamos a estudiar desde el concepto de paisaje, o desde esta teoría busca conectar islas entre sí o isla con un continente, que sería una formación con las mismas características, un área geográfica con las mismas características, pero de mayor tamaño, para de esa manera asegurar conectividad entre estas áreas y en consecuencia que también pueda darse una conectividad funcional, lo cual me va a involucrar movimientos de animales, compartir especies de flora y compartir dinámicas propias de estos paisajes. Esta teoría me dice que la riqueza de esa isla o de ese fragmento va a ser resultado de la inmigración de propágulos, es decir, de la llegada de semillas o de la llegada de individuos que puedan darse a la isla, y de qué tan rápido se puede dar la extinción de las poblaciones que están en esa isla si no reciben esos, esas inmigraciones en el periodo de tiempo para asegurar la continuidad de la vida en esa isla. Entonces, esta teoría se utiliza, y lo vamos a recordar cuando veamos efecto Borde, porque se utiliza bastante para la creación de conectividad, tanto estructural como funcional, cuando se propone la estrategia de corredores biológicos. Y es como explica también el origen de los paisajes. Y luego tenemos también otra teoría que se conoce como la teoría de las perturbaciones. Esta teoría nos habla de que la heterogeneidad, de que lo diverso, tanto en el espacio como en el tiempo de un paisaje, es el resultado tanto de perturbaciones, ya sean naturales o antropogénicas causadas por el ser humano, originan justamente la dinámica, la estructura del paisaje que uno lo puede visibilizar en ese momento. Entonces, lo que nos dice esta teoría es que los paisajes nacen a raíz de perturbación. En un determinado bosque, por ejemplo, ocurrió un incendio o cayó un rayo y murió un árbol longevo, entonces eso dejó espacio para que pueda crecer o pueda darse el desarrollo de un nuevo dosel que hasta ese momento estaba en una fracción que no podía crecer porque le faltaban ya sean nutrientes o luz para poder desarrollarse, y eso es una perturbación natural. Ahora, una deforestación, una pérdida de masa vegetal de una superficie más considerable por acción de una actividad humana, también es una perturbación de naturaleza antrópica que da origen a cambios en el paisaje. Y lo que se conoce como cambios de uso de la tierra, los famosos cambios de uso de la tierra, por ejemplo, el paso de los bosques a la agricultura, del bosque a la ganadería o de la extracción minera a un área degradada, son procesos explicados de cambios de un paisaje desde esta teoría llamada teoría de las perturbaciones. Entonces, un poco con todo esto que estuvimos hablando en la clase de hoy, esta no es una tarea que ustedes van a hacer, digamos, para escribir y para entregar. No, a mí lo que me gustaría es que ustedes que ya están trabajando, algunos en tesis vinculadas con recursos naturales o como un ejercicio para lo que podría ser la vida profesional, se hagan la pregunta como una tarea personal de que piensen en un paisaje conocido, porque es importante que lo conozcan y sobre todo que traten de conocer su historia. Incluso pueden elegir el paisaje con el cual van a estudiar y van a realizar su actividad práctica, y traten de comprender qué actividades humanas o qué actividades también naturales, porque no podrían ser, le dieron origen a ese paisaje que están viendo hoy en día. Entonces es un poco para hacer el análisis de interpretar o de conocer cómo llegó a ser el paisaje que ustedes conocen hoy en día, desde todas las intervenciones que se dieron en ese paisaje a lo largo de su historia. Es como ver un poco la historia de vida de ese paisaje
que va a estar muy influenciado siempre por toda la sociedad, por todos los seres humanos que hicieron uso en su momento de ese determinado paisaje. Bueno, yo me callo por aquí, ahora les quiero escuchar a ustedes. Si hay alguna pregunta, comentario, este es el momento en el cual podemos tener ese intercambio. Yo les puedo escuchar o les puedo leer, sin problema. Profe, Hola, Yeru. eso que mencionabas, hola, eso que Hola. mencionabas de las teorías, dentro de todo no eran contradictorias entre sí, incluso se podrían complementar algunas para dar origen a otra teoría más grande, pero no había como una contradicción entre esas teorías. No hay contradicción entre las teorías. Es, incluso como, así mismo como estás diciendo, podríamos combinar, por ejemplo, una teoría biogeográfica de islas con una teoría de perturbaciones. Eso lo puede hacer sin ningún inconveniente un gestor o un investigador cuando está trabajando con paisajes. O sea, no quiere decir que adoptar una teoría involucra automáticamente desautorizar a las otras, sino que perfectamente como estás diciendo se puede hacer una combinación de teorías entre sí para dar una explicación al origen de un paisaje. Ya, me pareció muy interesante esa complementariedad que tenían también. Y eso. Gracias, Yeru. Justamente en tu trabajo, yo creo que vos vas a tener unas ideas bastante interesantes para poder analizar la realidad de tu paisaje. Sí, justo sobre eso también estaba pensando por el tema de los impactos que en teoría en mi investigación estoy analizando de las quemas que realizan una comunidad indígena, ¿verdad? Pero, o sea, que en teoría la hipótesis sería que el realizar las quemas mantiene un ecosistema de sabana en el Chaco allá semiárido, ¿verdad? Y que al suspender esas quemas, está avanzando sobre la sabana los matorrales, ¿verdad? Pero en realidad no, o sea, hay otras teorías que dicen que no solamente son las quemas las que influyen y no necesariamente tampoco en mayor medida, sino que hay también otras cuestiones, por ejemplo, el cambio climático, el pastoreo, la ganadería que cada vez está avanzando más también hacia el territorio de la comunidad y que va modificando también el paisaje que existía anteriormente, que era más de campo, de sabana, como le llaman los de la comunidad, ¿verdad? Ellos se identifican, por ejemplo, como personas de campo y ahora está avanzando cada vez más los matorrales. Entonces es muy interesante también desde esa perspectiva de las teorías y demás. Claro, porque puedes tener explicaciones más de carácter natural y también explicaciones más de carácter antrópico, que es interesante justamente ver que en ocasiones se da esa complementariedad. No solamente somos siempre solo nosotros o es siempre solamente un proceso natural, sino que se pueden dar procesos colaborativos. Sí, así mismo. Gracias, Yeru. No, profe. ¿Algún comentario? Todos están callados. Bueno, voy a detener aquí la grabación. Parece que yo detengo la grabación y vamos a ver si ahí se animan a hablar. O cómo es, o entendieron todo o entendieron